hemos llegado al último mensaje de esta semana en este devocional diario. El verso de oración hoy lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Los invitamos a disfrutar este versículo leyéndolo con toda oración y en el Espíritu. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor Jesús, le alabamos en este día, le bendecimos, bendito sea su nombre. Oramos junto a los hermanos y junto a las hermanas, que usted amplíe nuestra visión, que nos muestre mucho más la revelación de Cristo y de la Iglesia, porque queremos cooperar, no queremos oponernos ni tampoco perseguir a nadie. Señor, ilumínenos en el tiempo del fin. Bendiga a los hermanos y a las hermanas, que todos podamos tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ver todas las cosas desde la esfera espiritual. Rogamos al Señor que nos sea concedido. Amén. Hoy presentamos: Pablo recibe la visión. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice: Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, sin el Espíritu que recibimos de Dios, es imposible que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el gran problema que hoy tenemos es que todavía somos guiados por nuestros sentidos físicos y no los espirituales. Cuando algo ocurre, primero ocupamos nuestros sentidos físicos y luego comenzamos rápidamente a ocupar nuestra mente como metralleta. Pero lo que tenemos que hacer es guardar la calma y volvernos al Espíritu, para que nuestro espíritu tenga comunión con Dios, para que en la esfera espiritual sepamos lo que realmente está ocurriendo. Cuando un hermano o una hermana habla algo que no te agrada, tú inmediatamente reaccionas, interiormente molesto, alterado y queriendo responder cualquier cosa. Pero todo eso es sin discernimiento. Mas cuando estás en el Espíritu y alguien habla algo en un tono diferente, tú vas a discernir que probablemente es el enemigo. ¿Recuerdan cuando Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenir al Señor, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca? Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Claro, nosotros no somos el Señor y no vamos a reaccionar de esta manera, repitiendo estas palabras contra algún hermano, sino que lo mejor es quedar en silencio, permaneciendo en el Espíritu. Y así vamos a orar por el hermano o la hermana, pidiendo la dirección al Señor. Porque, como leíamos al principio, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo físico, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces debemos buscar
el Espíritu del Señor para que Él nos alumbre, nos revele y sepamos qué es lo que está ocurriendo. Y al ver lo que pasa, debemos actuar inmediatamente y comenzar a orar por lo que el Señor nos coloca en nuestro corazón, sea por la iglesia o por un hermano o hermana. Eso ocurre porque estamos en el nuevo espíritu. El hombre natural no percibe lo que es espiritual, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En este nuevo comienzo debemos aprender a discernir todas las cosas espirituales y principalmente las cosas que nos relacionan con los hermanos. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ahora ya no deseo conocer a los hermanos según la carne, sino que quiero solo conocerlos según el Espíritu. Y en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Así es que puedo vivir la vida de la iglesia. ¿Y cómo puedo saber esto? Porque las cosas antiguas pasaron. Yo no soy gobernado por lo antiguo, por las cosas que ocurrieron en el pasado, porque ahora estoy en Cristo y no en el pasado. Y ahora, en el Espíritu soy una nueva criatura. Queridos hermanos, debemos experimentar esto. Nueva criatura. Todo es nuevo si estoy en Cristo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito, capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, todas las cosas son nuevas para los que están en Cristo. Esto ocurre porque yo ahora veo todo de manera espiritual. Clamemos al Señor, roguemos al Señor que Él nos amplíe la visión y saque la venda de nuestros ojos. Esto es una revelación, como la recibió Pedro. Ahora vamos a ver la experiencia de Pablo respecto a la visión de Cristo y la iglesia. En Hechos capítulo 9, versos 4 y 5 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí hay un encuentro, hermanos, un encuentro personal de Saulo con el Señor Jesús. Saulo no dijo: ¿quién eres tú? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí Saulo recibió la revelación de que él era Jesús. Sí, que Jesús era el Señor. Así Saulo percibió al Señor como la cabeza, la revelación de Cristo. Y él escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo percibió que él perseguía a los cristianos y ellos eran la persona de Jesús. Aquí Pablo vio la cabeza, pero también vio el cuerpo, es decir, a los cristianos que perseguía. Ahora,
Eso es lo que aconteció ahí. Pero si nosotros tomamos esto para nosotros, podemos pensar, tú hablas bonito de mí, pero a los hermanos los tratas muy mal. ¿No era así lo que pasaba con Saulo? Saulo pensaba que él trabajaba para Dios, pero a las personas él las trataba mal. Y el Señor pregunta, ¿por qué tú me persigues y me tratas mal? Eso acontece porque ves según el hombre natural. ¿Nosotros qué hacemos cuando vemos a los hermanos? ¿Vemos sus errores? ¿Vemos sus fallas? Cuando alguien comete un error rápidamente yo quiero contarle a otro su pecado. Eso no es lo que el Señor nos muestra en las Escrituras. Su perdón, su compasión. Hoy no debemos ver la iglesia de forma doctrinaria, sino de una manera orgánica. Entonces Saulo, al ver la luz, quedó ciego, y después cuando recobró la vista, él vio al cuerpo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos capítulo 22 versos 9 y 10. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué tengo que hacer? Cada vez que Dios nos da una revelación, queridos hermanos, debemos hacer la segunda pregunta, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Ahí el Señor le envió a la iglesia para que un hermano le revele lo que tiene que hacer. Entonces, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor reveló a otro lo que Saulo tenía que hacer, porque así debemos aprender que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¿Ananías? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La primera vez que él vio a Jesús, que Saulo vio a Jesús, quedó ciego. Y la segunda vez que él abrió los ojos y él vio un miembro del cuerpo, él vio la iglesia. Aquí podemos ver que el Señor no envió al apóstol Pedro, tampoco al apóstol Juan, sino que envió a un hermano simple,
a un miembro del cuerpo de Cristo. Yo no necesito ser grande como Pablo, o como Pedro, o como Juan, sino un simple Ananías, siendo usado por Dios. Ahora Ananías no aparece más en la Biblia. Él solo tuvo un fruto, y ese fue Pablo. Aleluya por Ananías. Solo apareció una vez y tuvo un fruto, y ese fruto pues fue Pablo. Que el Señor pueda crecer en nosotros más y más cada día, y que todos podamos aprovechar cada situación para volvernos al Señor, y así permanecer más tiempo en la esfera celestial haciendo la voluntad de Dios. Que todos podamos rogar al Señor que nos amplíe la visión de Cristo y la visión de la Iglesia. Que todos tengan un feliz y bendecido fin de semana. Amén.